Saludos a todos, bienvenidos a este podcast otra vez. Hoy pues vamos a hablar sobre un tema que acaba de impactar a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Estamos pues hablando sobre lo que acaba de suceder en Venezuela. Este, como en, como ya anteriormente habíamos comentado, el nuevo gobierno en Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ha estado constantemente amenazando al gobierno venezolano con una potencial invasión y el día 3 de enero en la madrugada el gobierno estadounidense por fin realizó eh, esta invasión. Fue una operación rápida y terminó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. También capturaron a su esposa, a Cilia Flores. Y actualmente, en este momento, Nicolás Maduro está en Nueva York, donde está en prisión y donde estará esperando un juicio. Y primero que nada, pues el gobierno de Trump, como ya mencionado previamente, ya lleva varios meses anticipando algún tipo de intervención, alguna invasión, y finalmente ha decidido hacerlo. Este, la retórica del gobierno de Trump, al parecer, ha estado centrada en el narcotráfico. Esta fue como la justificación que el gobierno le dio a esta intervención en general y a estos choques diplomáticos que han sucedido este último año desde que Trump entró a la presidencia. Y básicamente el gobierno de Trump pues ha acusado al gobierno de Maduro de ser parte de una organización de narcotráfico conocida como el Cártel de los Soles. Aparte de esto, pues sabemos que Maduro ya por mucho tiempo ha estado pues condenado internacionalmente por la Unión Europea, por los Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo, por varios otros países en la región, y la cuestión del eliminar a Maduro del poder, pues es una cuestión que se ha discutido abiertamente entre varias naciones del mundo ya por mucho tiempo. Este Trump aparece con esta decisión de la nada. Es algo realmente que apareció de la nada. Y pues esto pasó a una hora muy temprana, a las 2 de la madrugada, eh, en Caracas. Y pues justo cuando empieza este tipo de invasión y empiezan a bombardear a la ciudad, empiezan a bombardear este, ubicaciones a través del área de Caracas. 30 minutos después, el presidente Trump en su red social, Truth Social, anunció que pues Estados Unidos había capturado a Maduro. Y fue algo que personalmente se me hizo bastante impactante por lo rápido que fue realmente. Este, Cuando iniciaron los bombardeos, yo estaba pensando que pues bueno, ya al parecer ya inició la invasión. Ahora a ver cuánto les toma para poder pues capturar a Maduro o a proceder con cualquier cosa. Y estaba pensando que tal vez les iba a tomar unas 2 semanas, pero les tomó pues menos de una hora en capturar a Maduro en cuanto iniciaron las operaciones.
Y esto pues todavía es un asunto que no se soluciona. Este, el gobierno venezolano todavía sigue en función. O sea, el gobierno de Maduro todavía sigue en función, aunque obviamente sin la presencia de Nicolás Maduro. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió pues los cargos de presidenta. Todo, todo pues digamos, la organización, este, del gobierno pues sigue en pie. Em, pero a pesar de esto, pues el gobierno de Trump pues ya ha pronunciado que el este digamos nuevo gobierno venezolano bajo Delcy Rodríguez pues hemos visto como señales mixtas en cuanto a cómo se va a este conectar con los Estados Unidos. De parte de Estados Unidos, Marco Rubio dijo que el gobierno venezolano está trabajando con ellos y que la presidenta Delcy Rodríguez ha estado, digamos, tomando órdenes de Estados Unidos y que por el momento las cosas las está controlando los Estados Unidos. Pero también hay ciertos sectores del gobierno venezolano que han que se han pronunciado en contra están y que están pronunciando un tipo de resistencia a lo que está sucediendo en este momento. Este, pero yo diría que de facto pues ya el país ha entrado en un tipo de administración provisional. Este, yo creo que este esto pues lo iba a dejar un poco para después, pero de una vez quiero mencionar algo que pudiera ser considerado como un tipo de teoría de conspiración. O sea, Nicolás Maduro, eh, su ubicación. Yo creo que Estados Unidos ha estado dialogando con gente dentro del gobierno de Maduro o con el mismo Maduro y esto fue algo quizás organizado, algo quizás que varios sectores del gobierno venezolano ya sabían que iba a pasar y esto tal vez pudiera ser parte de una negociación entre el gobierno de Trump y el de Maduro. O sea, agarramos a Maduro, dejamos que el resto de la estructura se quede en Venezuela y ellos toman órdenes de nosotros y ya tomamos los recursos que queremos y ya dejamos a Venezuela entre comillas en paz. Eso puede ser una posibilidad. Creo que creo que pues es algo que es posible. eh, pero también esto, como digo, es un asunto que todavía no se ha resuelto. Realmente no sabemos qué va a pasar con el gobierno venezolano que sigue todavía en función. No sabemos si Maduro este supo de esto o si él hizo esto voluntariamente de una forma de negociación. Pero de todas formas, esa no es la cuestión principal. Y yo creo que tampoco la cuestión principal aquí no es sobre si Nicolás Maduro mereció esto o si Nicolás Maduro fue un buen presidente o un mal presidente o si fue un dictador o si él tuvo que o si esto fue algo que se necesitó para quitar a Maduro del poder. Aquí la cuestión creo que va más allá de Maduro porque estamos viendo una situación muy claramente donde un gobierno estadounidense básicamente le está mostrando a la región
y al mundo que ellos simplemente pueden hacer algo así de la nada y no van a sufrir ningún tipo de repercusión por hacerlo. O sea, si no les parece el gobierno de X país o de Y país, este, pues lo pueden solucionar inmediatamente, ¿no? O sea, simplemente montan una intervención, sacan al líder del gobierno, lo arrestan y ya. O sea, es un tipo de intervencionismo que realmente sobrepasa el intervencionismo estadounidense anterior, porque estamos hablando de un intervencionismo espontáneo, descarado, completamente, ni siquiera, ni siquiera es un intervencionismo pragmático. O sea, estamos hablando de que si al, a Donald Trump o al gobierno de Estados Unidos de la nada quieren hacer algo así, o sea, lo van a hacer y no va a pasar, no les va a pasar nada a ellos, y los únicos que van a sufrir pues son los que viven en estos países donde están manejando estas intervenciones. Este, Así que pues no es una cuestión, porque siento que muchos, especialmente en Latinoamérica, han estado manejando este asunto centrándose en la figura de Maduro. Este, el debate, al parecer, mucha gente piensa que es sobre si Maduro fue malo o no, y inmediatamente pues se hace la conclusión que pues bueno, si Nicolás Maduro pues fue un dictador, si fue malvado, pues esto está justificado, ¿no? Esto es algo bueno. Y pues las cosas son mucho más complejas que eso, ¿no? O sea, nadie, yo no voy a defender a Nicolás Maduro. Yo creo que Nicolás Maduro fue un presidente que en ningún aspecto se puede defender lo que bajo su gestión hizo. Este, yo creo que fue un desastre todo lo que hizo, y definitivamente fue un gobierno que eliminó pues cualquier tipo de norma democrática que existía en Venezuela. Y Nicolás Maduro, o sea, él seguramente quería quedarse en ese cargo hasta su muerte o hasta 10 años de hoy. O sea, es un tipo que no se puede defender bajo ningún argumento. Pero eso no justifica el que, el que ignoremos a los principios y a los valores que deberían regir al mundo, pero que desafortunadamente nunca han gobernado al mundo. Y yo hablo de los principios pues simples, básicos, de la soberanía o la autodeterminación. Y pues fue un asunto que no tenía solución fácil. O sea, ya por muchísimos años se ha intentado una solución interna en Venezuela, se ha intentado una solución que tenga que ver con intervención no militar, pero digamos intervención en cuanto a sanciones, en cuanto a presión, este, pero el tomar la decisión más extrema de bombardear la capital y capturar al presidente e inmediatamente instaurar este bueno, posiblemente instaurar un gobierno títere. este pues estamos hablando de una tiranía a nivel global. Es una tiranía imperial, y la tiranía interna nacional de Maduro es una cosa, ¿no? Pero Donald Trump, pues, convirtiéndose en el tirano del mundo, o sea, eso le quita cualquier legitimidad al argumento de que esto se realizó en el nombre de la democracia o en el nombre de la libertad. Y la verdad es que
me da hasta risa ver a tanta gente que ha pronunciado esto como un acto de libertad, o que ahora Venezuela es libre, o que ahora Venezuela va a tener democracia, o lo que sea. O sea, para empezar, esto es lo menos democrático. Esta fue la solución menos democrática y más privada de libertad que se pudo haber tomado para terminar con el régimen de Maduro. O sea, no es probablemente de todas las soluciones, de que elecciones democráticas, de que más sanciones o presión, de que un esfuerzo regional para presionar al gobierno de Maduro, de que reformas internas. O sea, esta opción, la de intervención militar, completamente unilateral, por cierto, porque el gobierno de Estados Unidos ni siquiera le dio esta información a su propio Congreso, tampoco le dio el conocimiento previo a ningún país de la región. O sea, esto fue completamente un acto que solo Trump y su departamento de Estado, solo ellos tuvieron el conocimiento de esto, y a ellos no les importó el tener pues la perspectiva de alguien más, o de tener pues por lo menos la no sé, de por lo menos tener el valor de, de hablar con eh, otras entidades en la región, otros países. este y pues ellos tomaron esta acción, la cual, como digo, pues fue la menos eh, democrática que pudieron haber tomado en cualquier medida. Y hay mucha gente que aún así está celebrando esto como si esto va a traer a Venezuela a la libertad. Y pues para empezar, no es libertad que, que un país exterior venga a completamente reestructurar tu sistema político y tu nación entera. O sea, eso es lo más privado de libertad que puede existir, para empezar. Y segundo, a los Estados Unidos difícilmente les va a interesar este intervenir con tomando este asunto de la libertad como algo en mente. O sea, a ellos realmente les importa muy poco, o más bien no les importa que los venezolanos sientan libertad, o que los venezolanos tengan una buena vida, o que los venezolanos tengan prosperidad. A ellos no les importa eso para nada. O sea, el mismo Trump ha dicho que su gobierno tiene un interés en esto, y pues su interés es muy claro. Este, y él lo ha dicho abiertamente. O sea, no estamos hablando de alguna conspiración o de alguna conclusión. Estamos hablando de algo que él directamente dijo. Y pues él dijo directamente que eh, el gobierno estadounidense tiene pues el interés del petróleo. O sea, él dijo que Venezuela, siendo el país con los yacimientos de petróleo más grandes del mundo, de lo que conocemos, el gobierno de Estados Unidos pues este, tiene el interés de ir ahí y tomar el petróleo para vendérselo a otros lugares o a ciertas empresas. Y esto fue, o sea, ni siquiera. Claramente pues también Trump pues tuvo la excusa del narcotráfico y de la supuesta dictadura malvada de Maduro. Eso también pues fue la justificación. Pero el propósito principal pues fue la extracción de recursos. Y pues más que el petróleo, pues también Venezuela pues es un país con minerales muy raros.
tiene gas, son recursos que se están volviendo más importantes que el petróleo crudo. Y Trump pues abiertamente ha mencionado que este es el propósito principal de la invasión. O sea, ni siquiera es como un Obama o un Bush quienes tuvieron pues por lo menos la visión pragmática de decirle a los medios, de decirle al público, bueno, pues vamos a invadir Irak porque tienen vínculos con el terrorismo y porque tienen armas de destrucción masivas. Vamos a invadir Afganistán porque pues eh, el, el Al-Qaeda acaba de bombardear las Torres Gemelas y el Talibán pues lidera en Afganistán y pues estamos haciendo una guerra contra el terrorismo. Vamos a intervenir en Siria porque Bashar al-Assad está usando ataques químicos contra su población. Esas excusas, o sea, Trump ni siquiera las está usando. Y no sé si debería considerar esto como algo perturbador o si debería felicitar a Trump por lo menos ser completamente honesto al respecto. Pero mi punto es, aun cuando sabemos que Trump está diciendo esto abiertamente y aun cuando sabemos que esta es la conclusión este, más acertada, o sea, Estados Unidos no ha tenido este tipo de comportamiento con, por ejemplo, Cuba. O sea, la Unión Soviética ya no existe desde los noventas y estos últimos 20 años Cuba ha estado bajo un régimen más antiamericano que el de Venezuela y Cuba también tiene un sistema de gobierno menos democrático que el de Venezuela. Pero Estados Unidos, ¿por qué no interviene en Cuba entonces? ¿Por qué no ha amenazado al gobierno cubano estos últimos años con intervención? Bueno, porque Cuba es una isla pequeña que que no tiene los recursos, que casi no tiene recursos realmente. Sus recursos, pues, son recursos, digamos, no tan importantes para Estados Unidos. Y, pues, por lo tanto, o sea, Cuba no está, pues, bajo esta amenaza, ¿no? Es lo mismo con Nicaragua. Pero cuando Bolivia, por ejemplo, en el 2019, cuando apareció la oportunidad perfecta para intervenir en Bolivia, pues Elon Musk abiertamente estaba diciendo que el propósito, el interés, pues era tomar el litio de Bolivia. Y Venezuela, pues sabemos que es exactamente lo mismo. O sea, desde que Hugo Chávez fue presidente, todo Occidente, Estados Unidos, Europa, le reclamaron a Chávez porque pues él quería que los recursos venezolanos se quedaran en Venezuela y que fueran extraídos para los venezolanos. Puedes hablar pestes de Chávez, puedes hablar mal de él, pero eso es lo que hizo él y por esa misma razón el occidente pues lo etiquetó como un villano, ¿no? Y esto pues continúa con Maduro, a quien no voy a defender porque fue un presidente realmente horrible, pero Maduro no le quiso dar pues sus recursos a, a Estados Unidos hasta hace unos años cuando empezó a proponerles eso como parte de negociaciones y pues por esa razón inicia el aislamiento internacional de Venezuela y ya la democracia, ya la libertad, ya el narcotráfico pues se vuelven las causas secundarias y no voy a decir que Maduro no voy a decir que está completamente
inocente en esos temas, porque Maduro no es democrático, Maduro no le interesa la libertad de los venezolanos ni la prosperidad de los venezolanos, y Maduro ciertamente su gobierno pues tiene vínculos, nexos con ciertas organizaciones de narcotráfico, y Venezuela por eso pues es una ruta muy atractiva para el narcotráfico. Todos eso lo sabemos, pero eso no justifica esta atrocidad, nunca lo va a justificar, porque esto fue algo que se tuvo que solucionar este o internamente o consultando a la población venezolana. Y hay mucha gente que pues está diciendo que mira, pues que los venezolanos están celebrando, que están felices. Y bueno, sí, están felices porque Nicolás Maduro cayó y porque absolutamente nadie en Venezuela quería ver a Maduro permanecer en el poder. Eh, pero los iraquíes también pues celebraron cuando a Saddam Hussein lo derrocaron. Los libios también festejaron cuando Gaddafi fue derrocado. Y todas estas personas, pues sí, las podemos criticar, y las poblaciones de estos países estuvieron felices cuando derrocaron a estos dictadores, pero en todas estas situaciones el interés no era la libertad, el interés eran los recursos, era el control unipolar norteamericano, era el imperialismo, y por eso en Irak, o sea, sigue una guerra civil por como una década después de que derrocan a Saddam Hussein. Por eso Irak ahorita es un país políticamente fracturado. A Estados Unidos ni siquiera le funcionó su juego de intervenir en Irak, porque ahorita más que nada está bajo la esfera de influencia de Irán, algo que pasó después de casi 2 décadas de inestabilidad política y conflicto ocasionado por la intervención estadounidense. Libia ahorita sigue en una guerra civil. Afganistán estuvo en una guerra civil por 20 años después de que Estados Unidos intervenió, y eso resultó en que el talibán regresó al poder, y es muy probable, tal vez la situación sea diferente porque Venezuela está en el mismo hemisferio que Estados Unidos. Este, Tal vez pueda pasar algo como lo que pasó en Panamá, pero lo más probable es que la intervención solo va a causar más miseria, y independientemente de lo que cause, no va a causar democracia o libertad. Eh, eso es algo eso es algo que creo que todos debemos de tener muy claro. Esta no es una cuestión sobre Nicolás Maduro, sobre lo que él y su dictadura significaron, o los juicios morales que podemos hacer. Esto es una cuestión sobre si un país como Estados Unidos debería tener pues la capacidad de simplemente destruir a otro país nomás porque no les gusta que el gobierno en ese país tiene intereses diferentes al de ellos mismos. Y eso es lo que yo tengo que decir en este momento. Mira, yo de verdad, si esto me lo habías preguntado, de que esto iba a pasar, sin duda,
Hace una semana yo te había dicho que estás loco. Yo te había dicho, no, dudo que hubiera pasado esto. ¿Por qué? Porque primero que nada, la lógica. La lógica de que Estados Unidos viene a invadir a cualquier país extranjero y no le pasa nada, pues o sea, lo veo ilógico. Lo otro era de que tenía el apoyo, pues Maduro, como países como China, países como Rusia, y yo pensaría de que, bueno, algo de protección tendría, no sé, algo, pero resultó que no fue eso. Lo otro tenía que ser por la cuestión geográfica. Venezuela no es, te lo voy a poner de esa manera. Venezuela geográficamente no es como los Estados Unidos en la Great Plains, o no sé cómo se dice en español. No es plano, ¿sabes? O sea, hay montañas, hay colinas, hay todo. Es como podemos comparar la situación geográfica de Venezuela con lo de, de alguna manera como lo de Irak y también lo de Afganistán, pero si combinas las dos, los dos extremos. Eh, Tomando eso en cuenta, hubiera sido muy tardado, hubiera sido se hubieran retrasado mucho los militares norteamericanos si hubiera estado invadiendo el país. Y lo otro tiene que ver con el sentido internacional. O sea, justamente el acto que acaban de hacer está en contra del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Y pues esto obviamente se califica como un crimen de agresión según los derechos internacionales. Eh, Imaginaría por lo menos algo de resistencia, pero no, esto ocurrió. Y fue, pues para nosotros fue a las 11 de la tarde, pero para allá en Venezuela fue a las 2 de la madrugada. Pero cuento mi sentimiento personal a lo que yo estaba viendo, porque justamente cuando ya me iba a dormir, eh, empecé a ver lo de los bombardeos y yo estaba como que, hijo de la chingada, ¿sabes? Me quedé medio sorprendido, pero al mismo tiempo no estoy tan sorprendido. O sea, dos ideas contradicen, ya sé, pero no era algo que yo pondría en en mi carta bingo de 2026. Pero sí, en fin, viendo eso, eh, posteriormente a las 2 de la madrugada ya estaba como que, ok, ya me quiero dormir, pero luego veo actualizaciones de lo que está pasando y luego Trump dice que aparentemente capturaron a Maduro y a su esposa. Y yo estaba como que, ¿en serio? No lo creo. Yo de verdad lo dudaba al principio porque el primero es la persona más, pues, más confiable o pues así para ponerlo, la más confiable del mundo. Yo sí tenía muchas dudas de lo que estaba diciendo, pero luego de la foto que acaban de publicar la Casa Blanca, ahí es donde mis sospechas cayeron. Ya no estaba sospechando, ya era literal la verdad lo que pasó. Yo honestamente me quedé medio eh, inesperado de todo esto, de verdad. Yo no me lo esperaba. Y para reafirmar, porque va a haber gente claramente que me va a decir cosas, si es que estoy defendiendo a Maduro o no. Primero que nada, aquí no es aquí no la cuestión no es que estamos defendiendo a Maduro. A nosotros no estamos llorando por la caída de Maduro. Indudablemente Maduro y su presidencia, su mandato fue una clara gobierno autoritario, una dictadura. Así para hacerlo claramente. Maduro no fue alguien que tenía que ser confiado. Em, y sin duda, eh, viendo las reacciones de mucha gente, y particularmente de la diáspora venezolana, de verdad entiendo por qué se sienten de esa manera. Entiendo por qué celebran, de verdad. Porque estamos hablando de una persona que quitaron las oportunidades, quitaron eh,
el camino hacia el camino de la paz, del amor al pueblo venezolano, que indudablemente fue el motivo de varios venezolanos migrarse de su propio país. Y entiendo mucho la celebración y honestamente yo no tengo ningún problema si están festejando la caída de Maduro. O sea, si es así, o sea, de verdad, yo entiendo completamente y yo estoy conforme y entiendo y comparto mucho esa idea de que Maduro fue un tirano y que debió haberse derrocado y que ahora de que ya no está en el poder, honestamente, qué bueno, pero aquí viene el gran pero. De todos modos, en cuestiones de crímenes de agresión, de, de tratados internacionales que se explícitamente dicen eventos como estos que no deben de ocurrir, esto no tiene que ser legal y esto no tiene que ser legítimo. Y esto es muy peligroso eh, darle como excusa, bueno, eso es más bien, es muy peligroso que esto sea el estándar para derrocar a gobiernos a cualquier gobierno, no solamente autoritarios, porque estamos hablando de los Estados Unidos, ellos pueden hacerlo a cualquiera y no solamente a gente autoritaria o líderes autoritarios, sino también a presidentes democráticamente electos. Recientemente, justamente lo dijiste, lo que pasó en Bolivia en el 2019, eso fue una intervención norteamericana que resultó en la caída y en la disposición del expresidente Evo Morales, que fue elegido popularmente, democráticamente y legítimamente por su pueblo. O sea, aquí no hay excusa. Y, y posteriormente, ya cuando llega la expresidenta Yanine Áñez, empezó a privatizar todo, todo, todo. Y se lo da a los gringos. ¡Qué sorpresa! O sea, no manches. Y ahorita estamos viendo el misma ocasión, el mismo resultado. Trump mismamente lo dijo. Y honestamente admiro su honestidad. Porque a diferencia de otros presidentes, ellos no dirían esa mierda. Pero Trump, por el tarado de él, por alguna razón dice la verdad, que vinieron por el petróleo. Y honestamente, gracias por ser honesto, pero eso me hace enojar más. Porque inmediatamente después de que ya tienen el control del país, más bien el control de sus áreas marítimas, ya tienen el acceso del petróleo y ya están en proceso de privatizarlo. O sea, ¿quién se hubiera sorprendido de que un gobierno gringo viene no para el sentido de la democracia o de la libertad, sino más bien por el petróleo? O sea, caramba, ¿quién se hubiera sorprendido? ¿Quién hubiera imaginado esto pasar? Como si no lo hemos visto en los varios ejemplos anteriormente. Acabas de mencionar lo que pasó en Irak. Y ¿sabes qué? Qué bueno lo que mencionas lo de Irak. Porque es justamente igual lo que estamos viendo ahorita. Saddam Hussein también fue un dictador. Fue alguien que reprimió a su pueblo. Tuvo campos de tortura en contra de sus opositores, de gente, de inocentes, a cualquiera que lo veía como amenaza. Como 250.000, si más me acuerdo. Igual no estoy seguro. Pero en fin, posteriormente la invasión, gente en Irak llegó como contentos de por fin sentir algo de aire, de libertad. Pero resulta que inmediatamente después de que Irak se convierta en territorio gringo, los estadounidenses, las empresas norteamericanas petroleras empiezan a robarse el petróleo, ganarse ese petróleo y no dárselo a su pueblo. Y peor aún, el gobierno de transición fue literal un títere sin duda que no prestó atención a los intereses del pueblo iraquí
y que posteriormente también ocasionó varias manifestaciones, protestas, como lo que pasó en el 2011 durante la Primavera Árabe y luego en el 2019 en contra de un gobierno que era absolutamente corrupto, absolutamente represor, absolutamente ineficiente y que no representaba las decisiones de la población iraquí. Y las elecciones ahí no han dado ningún resultado. Hay que recordar también que en las elecciones de 2021, después de los resultados, hubo inestabilidad política. Creo, no me acuerdo muy bien ahorita los nombres, igual luego les comento, estoy ahorita buscando ese rollo, pero el que llegó a triunfar en esa elección fue bloqueado, literal, de organizar un gobierno. Fue el movimiento sadridista, Sadrist Movement. eh, no me explicó bien. Corriente Sadre, ese mero, que es un partido, pues así, extremista, así ponerlo, que resultó luego de la invasión el conflicto en Irak de Estados Unidos, que también fue resultado del resurgimiento de ISIS, del Estado Islámico yihadista, que luego llegó a conquistar la mitad de Irak y la mitad de Siria en la época de 2015 y 2016. Entonces, llegan ese tipo de políticas extremistas y no resuelvas nada, nada. La inestabilidad política que luego llegó en 2021 no resolvió nada. Y ahorita con las elecciones 2025 que acaban de ocurrir, no hay ningún resultado. Por el momento a lo que yo veo, no veo ningún resultado. Y la formación del gobierno ha estado en completo jaque mate, no han dado resultado. Eh, pero en fin, me estoy desviando demasiado del tema a lo que estamos hablando. A lo que quiero llegar es que lo que pasó hace rato, hace 2 días, esto no es un momento de celebración, en mi opinión. Esto es un momento de preocupación, de alarma, de, de miedo, entendiblemente de miedo, de preocupación. Yo mismo estoy preocupado, no porque quitaron a Maduro, al contrario, qué bueno, pero estoy preocupado por la soberanía, en sí el concepto de la soberanía, y más bien toda Latinoamérica. Porque si eso, ellos pueden hacerlo, los gringos, hacerlo sin duda, y no hay ninguna repercusión o no hay ninguna condena masiva, entonces que no hay problema si China haría lo mismo con Taiwán o que Rusia haría eso, lo mismo en Ucrania. Justamente, hace rato acaba de ver que la respuesta de Putin fue que cuestionó esos actos diciendo de que entonces nosotros también podemos hacer eso, secuestrar a Zelensky e invadir finalmente a Ucrania para hacer un gobierno de transición. Yo les pregunto a todos, de verdad, ¿ustedes condenarían eso o no? Me imagino que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, lo diferente es que Zelensky, obviamente, es nada comparado con Maduro, pero no cabe duda que Zelensky y Maduro son presidentes muy controversiales, muy impopulares. Ahorita Zelensky, antes de la invasión además, antes de la invasión de Rusia, Zelensky tiene unas aprobaciones muy pésimas. Y la gente lo quería fuera del poder, ya no lo quería en el poder. Mira, y también, corroborando un poco sobre Zelensky, Ucrania, pues es un país en donde desde antes de la invasión, ¿no? O sea, básicamente todos los partidos que estaban en contra de la expansión de la OTAN, o sea, el gobierno pues los estaba tratando de eliminar, ¿no? O sea, no era un país democrático en el sentido que nosotros entendemos, ¿no? Ajá, o sea, buen punto también. O sea, antes y también después estaban básicamente censurando, prohibiendo partidos anti europeo.
bueno, anti-Unión Europea y también anti-OTAN, lo cual entiendo el sentimiento anti-OTAN y anti-Unión Europea, que también de una manera u otra comparto, más bien anti-OTAN. Entonces, o sea, también es evidente que en Ucrania no es ni siquiera una democracia, fue un régimen híbrido. Obvio, tampoco voy a estar comparando la situación que está pasando en Ucrania con lo que está pasando en Venezuela. Venezuela sin duda es un país más autoritario que Ucrania, pero viendo los dos puntos de lo que pasó en Ucrania y lo que está pasando ahorita en Venezuela, o sea, vemos muchas coincidencias que no debemos de ignorar. Y lo otro es que he escuchado de varias gente decir de que, es que luego de la invasión, Venezuela ya es libre, que ya van a tener democracia, que ya van a tener oportunidades. Y más bien, el pueblo venezolano en Venezuela están celebrando esta victoria, que ya no está Maduro, y que, etcétera, etcétera. Y mira, reitero, entiendo el sentimiento no solamente del pueblo venezolano, pero también de la diáspora, que están contentos que Maduro ya no está en el poder. Eso comparto y entiendo. Pero ojo aquí lo que les voy a decir. Y no me toman en cero contexto. Eh, lo que acaba de ocurrir, eh, no es casi unánime en toda la población venezolana. Ya acaba de ver hace rato en un noticiero de que ahorita la población venezolana, una población venezolana que tienen sentimientos, me imagino que son de pro gobierno, pero también antiimperialistas, que decidieron a manifestar en las calles de Venezuela, en Caracas y en otras partes. Eh, o sea, esto es más bien un tema muy controvertido, polémico, bueno, polarizado, esa es la palabra, polarizado entre dos facciones. Y aquí lo que viene es que no debemos de generalizar demasiado el sentimiento de la población venezolana sobre este suceso o este acontecimiento que acaba de ocurrir. Porque bien lo dice un analista, se llama Phil Gunson, de la, está citado pues, por parte de una estación de radio en Miami, advirtió que va a haber fuerzas anti-Maduro y también pro-Maduro que van a chocar después de esto. Y ocasionalmente también considera que este cambio de régimen no ha sido completado. Y tiene sentido, porque vimos los acontecimientos, lo que pasó. Primero que nada, no hubo tanta resistencia por parte del ejército. Porque si hubiera sido, habido resistencia, honestamente dudaría de que Maduro hubiera llegado a ser capturado de esa manera. Lo otro es que inmediatamente después de que Maduro sea capturado, hay un proceso de juicio en contra de él y de otros funcionarios o no políticos de su gobierno. Pero ¿sabes a quién omiten a ese juicio? La actual presidenta. O sea, ahorita Delcy Rodríguez. Ella no está en la lista. Entonces me estoy preguntando, o es uno, antes de que esto pasó, hubo un proceso de negociación, de guerra de negociación básicamente, entre Maduro y Trump, o lo otro, el ejército venezolano básicamente lo dejó solo y Delcy Rodríguez empezó a tomar una posición más pragmática sobre este tema, para no quedarse, para salvarse ella misma básicamente. Eh, Nada más. Eh, Hay muchas cuestiones aquí que me causan tanto conflicto y de verdad me causan tanto nervio porque, reitero, esto no es un tema de que Maduro ha sido derrocado y que nosotros estamos llorando por él. Eso no es nuestro punto. Nuestro punto, estamos preocupados del tema de la soberanía latinoamericana, porque Trump ahora dice que nosotros seguimos, México sigue.
Y luego está diciendo de que quieren invadir a Cuba, diciendo de que si yo he sido funcionario de La Habana, yo estaría prestando mucha atención ahorita. O también a Colombia. Ahorita acaban de amenazar Trump a Gustavo Petro, de una posible amenaza en contra de él, en contra de su país. O sea, esto ya no es un tema de que si es autoritario o no un líder. Esto ya es un tema de que esta cuestión puede significar malas noticias para nosotros y buenas noticias para las empresas norteamericanas y el gobierno gringo. Porque posteriormente ya también he escuchado mucha gente decir que la invasión es la solución para enfrentar nuestros problemas. De que el tema del narcotráfico no se puede solucionar sin la invasión norteamericana. Yo les pregunto, ¿de verdad no hemos visto lo que acaba de ocurrir hace 20 años? Hace 40 años en Colombia hubo un conflicto armado de drogas que ni siquiera funcionan de totalidad. Que hasta el 2016 hicieron un pacto de paz mediante las FARC y otras organizaciones guerrilleras y también de grupos de cárteles y todo ese rollo. Y luego que también se expandió luego del programa de paz total del presidente Gustavo Petro. O sea, hasta ahí te llega a preguntar, ¿cuál es la solución? Claro que ahorita en México no hemos resuelto el problema del narcotráfico, pero tenemos que tomar en cuenta que la solución no es fuego con fuego, o sea, balas con balas. La solución es más bien el diálogo, yo diría. No diálogo a los criminales, eso no es mi punto. Diálogo con la gente más vulnerable, gente que es más probable a meterse a esos grupos criminales, o sea, la juventud, que tengan esos apoyos, que tengan esos cuidados, que la gente se siente segura. Y cuando me refiero a que la gente se siente segura, es darle seguridad, darle calma, darle programas sociales, etcétera, etcétera. Igual no estoy diciendo que el programa actual de la presidenta ha sido la mejor, tampoco, pero prefiero mil veces eso que una invasión norteamericana, o más bien directa intervención norteamericana, porque ya estaríamos hablando de un plan Condor, y no solamente eso, los gringos también están involucrados en el cártel, ellos mismos están involucrados con las drogas, ya lo vimos con la CIA, lo vimos con la FBI, lo vimos con miles de varios líderes norteamericanos conectados con estos grupos criminales, sea demócrata o republicano, esto no tiene nada que ver. Y pues, al fin de cuentas, caray, no sé qué está pasando ahorita, me preocupa. Y otra cuestión que también quiero mencionar es que mucha gente está también mencionando el tema de la invasión de Panamá, de cuando capturaron a Manuel Noriega. Mira, eso claro, una comparación entendible, pero aquí viene el problema. Manuel Noriega fue instituido, fue puesto en el poder por los norteamericanos. No fue por el pueblo panameño, ni fue por el ejército, fue más bien por los gringos. Y posteriormente, luego de que Manuel Noriega empezó a desobedecer los intereses norteamericanos, no para para darle a favor del pueblo panameño, sino más bien su propio interés, de que también estaba vinculado al narcotráfico, pues decidieron invadir otra vez a Panamá. O sea, lo hicieron por nada, básicamente, Y mira, los también gringos. con el ejemplo de Saddam Hussein en particular, o sea, Saddam Hussein originalmente fue un aliado estadounidense, ¿no? O sea, porque el malo en la región era Irán después de que Khomeini tomó el poder y pues Saddam Hussein tuvo pues la guerra con Irán y Estados Unidos lo apoyó y pues eso es un ejemplo muy claro de, de que pues cuando ocurren estas intervenciones o conflictos, o sea, el último interés para los estadounidenses eh, es la democracia o el darle libertad a los países en donde están
haciendo estas intervenciones. O sea, eso es lo que les importa menos. Sí, es exactamente también qué bueno que mencionas eso, porque Saddam Hussein también fue un aliado, principalmente fue aliado de los norteamericanos para derrocar el Khomeini en Irán. Y pues, o sea, todo esto no es, esto, viendo otra cosa que me quedo rompiéndome los pelos también, que no entiendo por qué dicen esto, es que ya salieron de una narcodictadura comunista y roja, zurdos de mierda, están llorando, ay no, ajaja, o sea, güey, caramba. Maduro, para empezar, y esta es mi opinión, Maduro no ha sido socialista y nunca lo ha sido. Si para ti socialismo es empobrecer a tu pueblo, si para ti el socialismo es básicamente enfocarte en un solo modo de producción, literal, básicamente el petróleo, entonces bienvenidos al socialismo, hermano. Pero no es eso, el socialismo no es eso. Allí en los textos de Marx no te dice, enfócate en un solo producto para tu propia economía y después desplómalo y empobrece tu pueblo y no sé qué. Eso no es socialismo, tampoco es comunismo. Lo que hizo Maduro no es nada relacionado a esos puntos de vista. Él habla de una izquierda cobarde. Él es la izquierda cobarde. No, no es ni Petro, ni Sheinbaum, ni Boric. Bueno, vamos a pretender que Boric sí es izquierda. Ni tampoco Yamandu Orsi, ni tampoco Lula, etcétera, etcétera. Mi punto es, eh, aquí los zurdos que ellos dicen que nosotros somos no estamos llorando por Maduro. Tenemos que reiterar esto porque seguramente va a haber comentarios que van a decir eso. Y pues, mamá mía. Eh, em, sí, y lo otro, se me hace muy interesante que también que me han llegado a comentar. Es que si estás a favor de la paz y es que buscas una manera pacífica, es que estás a favor de Maduro. No, no es eso. Si es así, entonces ¿por qué el New York Times está diciendo que está mal eso? ¿Me vas a decir que el New York Times está a favor de Maduro? ¿Me vas a decir que el Washington Post está a favor de Maduro? No, claramente no, me imagino. O también me vas a decir que el noticiero País también está a favor de Maduro. No, lo están diciendo por cuestiones de decretos internacionales y también por sentido común. 80 venezolanos fallecieron, murieron por estos ataques. Sangre venezolana han derramado, no esta vez, no solamente por Maduro, pero también por Trump y los norteamericanos. Estamos hablando de una guerra de negocios. Esto no es de libertad, esto no es de democracia. Y es más, nomás quitaron a Maduro. O sea, ¿dónde está la cuestión de Diosdado Cabello o Delcy Rodríguez, que también aparentemente son también parte de ese proceso judicial, excepto Delcy Rodríguez, lo que acaba de mencionar? Pero mi punto es, eh, solamente acaba de arrestar a Maduro, no cambia nada. Delcy Rodríguez aún está en el poder y ahorita, a lo que tengo entendido, Trump está colaborando con ella, lo cual obviamente está haciendo enojar la posición venezolana. Y ahorita también acaba de decir Trump que no va a poner a Marina Corina Machado en el puesto de presidenta, lo cual no sorprende, me imagino. O sea, vinieron por intereses por intereses petroleros, obviamente. Y Machado, eh, eh, Machado, o sea, ella no tiene que ser la forma para así ponerlo, el bastión de la democracia venezolana. Ella no es eso. Eh, esto es otro tema que también me causa tanto conflicto, porque Machado no es liberal, no es alguien que busca por la libertad de su pueblo, lo hace por sus propios intereses.
y también intereses norteamericanos. Ella ya ha dicho varias ocasiones que quiere privatizar el petróleo de Venezuela. Quiere privatizar todas las empresas nacionales de Venezuela. O sea, y claro, me van a decir que es que lo nacionalizaron y ahorita están en pésimas condiciones venezolanas. Mamma mía. Pero no, como se los digo, el problema principal, o bueno, uno de los problemas principales de esta crisis no es solamente por las acciones del gobierno de Maduro, pero también por el bajo el nivel del precio del petróleo. El precio del petróleo bajó en el 2013 y ya no tenían recursos. Eso fue una acción capitalista, no socialista. En el socialismo no te dice que hagas que tu petróleo caiga el precio o que el mercado sea dependiendo por los intereses o por la demanda o por la oferta, no sé qué. Eso no es socialismo, hermano. Eh, y lo otro tiene que ver de que Machado, eh, ella es súper religiosa. Claro, ha dicho de que está a favor del matrimonio igualitario y de que la marihuana y de que el aborto en ciertas condiciones, pero yo no la creo en esos puntos, porque yo siento el segundo de que ella va a llegar al poder, ella va a decir, ah, no, perdón, no, eso no es cierto, no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a implementar aborto libre, no vamos a hacer eso, ¿cómo crees? No vamos a poner la eutanasia, tampoco, matrimonio igualitario, tampoco. Estamos hablando de ella es de derecha, o sea, claro, esto no significa de que si eres derecho no puedes estar a favor de esas posiciones, pero honestamente yo siento que le está diciendo esas cosas para el oportunismo. Ella está siendo oportunista. Y lo otro es que ella viene apoyando intervención extranjera desde el principio, desde la época de Chávez y desde 2018. Eh, tengo compartido una carta de que Machado dijo, bueno, dio a Netanyahu, el primer ministro de Israel, en 2018 sobre una posible intervención extranjera, llamando que Israel viniera. Y pues, o sea, es evidente todo eso. O sea, eh, y peor aún, ella está llamando por la reposición de la embajada de Venezuela de Tel Aviv a Jerusalén. O sea, evidentemente ella también no solamente es una traidora, es nacionista. Es una capitalista sionista, sin duda. Entonces aquí no es de que Machado tiene que ser la opción. Honestamente yo prefiero a cualquier otra opción de la oposición venezolana que a Machado, sin duda. A cualquiera. Y lo otro que me causa tanto conflicto es que va a haber gente que me va a decir que esta situación en Venezuela es muy temprano para decir, y claro, es muy temprano decir. Y otra cuestión es que me han dicho, es que del tema de la soberanía, que no se tiene que tomar para excusa para empobrecer o hacer miseria a su propio pueblo. Y mira, entiendo y comprendo esa postura, porque al fin de cuentas no debemos tomar el concepto de la soberanía como, como una excusa para empobrecer a tu pueblo o para hacer una miseria a tu población. Eso comparto sin duda, pero hay que recalcar lo más importante, que sea quien sea, tú no puedes invadir a ninguna nación, porque el resultado de una invasión causa más problemas que soluciones. Y lo vimos en Irak, lo vimos en Afganistán, lo vimos en Libia. O sea, no hay otro ejemplo que pueda dar. O sea, es muy evidente. La invasión no es la solución. Y otra cosa que yo recuerdo haber checado es que, según el New York Times, también esto puede correr el riesgo de justificar a otros gobiernos autoritarios
pues que desean dominar a sus vecinos, pues básicamente advirtiendo esto como un caos potencial de Venezuela, incluyendo violencia, grupos paramilitares como los colectivos y el ELN, perdón, que pueden, que básicamente están operando en el occidente de Venezuela. Si llega el momento de que los gringos deciden otra vez invadir a Venezuela, porque ya lo han dicho como precaución, si es que Delcy Rodríguez no se compadece a los intereses norteamericanos, entonces vamos a ver más ataques, más bombardeos y posiblemente vamos a ver a alguien que ni es venezolano del chavismo, ni tampoco de la oposición, ninguno de los dos bandos. Va a ser probablemente alguien de los norteamericanos. Y eso no cabe duda, porque eso se vio en Afganistán. El primer, ahorita no me acuerdo el nombre del presidente el primer presidente después del Talibán era, ay, híjole, no me acuerdo muy bien, pero luego de que los comente, porque ahorita estoy buscando, el primer presidente de Afganistán, luego de la caída del Talibán, luego de los ataques del 9/11, él era un empleado de una empresa petrolera gringa, Halliburton, que posteriormente le dio los intereses a los norteamericanos. Y eso obviamente enojó a los afganis. También lo mismo en Libia. Libia también tuvo un mismo episodio. Eh, esta cuestión eh, no debemos verla como cuestiones únicas, sino más bien que esto es algo recurrente, porque cada vez que esto pase, eh, vamos a darle la excusa o vamos a darle el permiso de que los estadounidenses pueden hacerlo a cualquier país del mundo, especialmente en Latinoamérica. Y reitero, la solución no es con violencia, con otra violencia. Eso no puede ser tu solución. Eh, ya me acordé, es Hamid Karzai, eh, ese güey. Igual, esto es otro tema. Ay, me estoy desviando demasiado con otros temas, pero es mucho con que hablar porque hay muchas cuestiones que tenemos que recalcar, muchas cuestiones que tenemos que estar en alerta y muchas cuestiones que debemos tomar en cuenta que esto no es nada normal. Esto no tiene que ser normalizado. Y, o sea, me preocupa lo que viene después. Yo mismo quise hacer este pues, episodio porque de verdad tenemos que advertir a lo que puede ocasionar esto. Y mira, ya para, ya para darte el permiso de que puedas dar tus opiniones a lo que estoy diciendo, eh, he escuchado de mucho de la diáspora venezolana, que igual, reitero, entiendo y comparto ese sentimiento de felicidad, pero hay que tener cuidado. Es lo único que voy a decir. Hay que tener cuidado a lo que estamos deseando. Nos estamos arriesgando demasiado y, o sea, si Trump ahora te está abandonando, si te está encarcelando con los de ICE, si está buscándote para deportarte, o sea, tu mejor amigo no es Trump. No es ni Trump ni Maduro. Nadie de esos dos. No tenemos que darle gracias a él. Él no es alguien que debemos darle gracias. Él no es un hombre de paz, aunque él se crea llamarse. Y, o sea, hay mucha, hay mucha reacción que honestamente me da muchos sentimientos. Primera que nada, confusión, luego preocupación, un poco de esperanza, pero también miedo. Miedo porque capaz que nosotros vamos a ser los próximos en ser invadidos. Y eso no tiene que ser eso. De verdad, eh, eh, me causa... Tengo muchas emociones de eso. Eh, igual, si hay algo más que quieres comentar, ahorita no me acuerdo mucho lo que también iba a comentar. Menciona igual
Si quieres compartir algo más. Ahorita me estoy tratando de acordarme de algo. Bueno, quería mencionar pues algunas cosas que mencionaste. Primero que nada, el de las drogas, el narcotráfico, porque pues este ha sido como digamos, la justificación central que Trump ha puesto. Y, o sea, para empezar, o sea, es realmente completamente absurdo porque cualquier persona que sabe sobre el tema del narcotráfico, o sea, sabe que este la cuestión aquí, o sea, déjalo pongo de esta manera, o sea, ¿a dónde van las drogas que se producen en Colombia y que viajan por México o Venezuela? O sea, ¿dónde terminan? ¿Quién las está comprando? ¿Quién le está dando las armas y el financiamiento a estos cárteles? Porque, o sea, no es como que el cártel de Sinaloa o el cártel de Cali o el Tren de Aragua de la nada, o sea, se encontraron rifles fabricados en Estados Unidos o hasta en Israel. O sea, se los encontraron ahí nomás tirados en la calle. O sea, no fue así. O sea, aquí la cuestión, y también menciono esto brevemente, o sea, de hecho, muy chistosamente, una de las respuestas dentro de Estados Unidos vino de Marjorie Taylor Greene, una representante, bueno, que va a ser ex representante del Partido Republicano, que pues siempre se la ha conocido por ser súper pro Trump, bla, bla, bla. Bueno, ella dijo que esta cuestión de que se está usando el narco como el pretexto es completamente absurdo cuando consideramos que hace como un mes Trump perdonó a Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño que fue condenado en Estados Unidos por cuestiones de narcotráfico. Y hace como, creo que hoy o ayer, se le cuestionó a Marco Rubio al respecto. Y Rubio dijo que pues él no sabe nada sobre Juan Orlando Hernández y bla bla bla, que él no quiere dar una respuesta porque no sabe sobre el tema, lo cual lo cual creo que te pone en claro cuál es la posición aquí del gobierno. O sea, el gobierno estadounidense no le importa detener el narcotráfico, a lo que les interesa a ellos es tener control del narcotráfico. Y eso pues siempre ha sido la cuestión con el tema del narco. A los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos está completamente... O sea, si ellos quisieran terminar con el narco, lo pudieran hacer este, en un mes. Pero no lo van a hacer porque pues es una industria que más que nada les favorece a ellos. Y cuando ellos están hablando de que tenemos que tener a Honduras bajo control, de que México debe estar alineado con la política de seguridad norteamericana, de que El Salvador este, se ha vuelto en un aliado regional en la lucha contra el narco, de que Colombia y Venezuela tienen que estar alineados con la política de la DEA. O sea, todo eso se traduce en nosotros queremos controlar el narcotráfico porque nos favorece y no nos importa que esté destruyendo países enteros. O sea, a nosotros nos interesa todo el dinero que se genera por el narcotráfico. Y pues ya con eso, o sea, toda esta cuestión de que supuestamente Trump lo hizo para, como parte de una guerra contra las drogas, pues ya completamente ese argumento está destruido. Este, y algo también que he estado viendo mucho en redes sociales que tú mencionaste brevemente es que pues hay muchos venezolanos que están celebrando, esto también lo mencioné un poco al inicio, y también hay venezolanos que hasta le han dado la bienvenida a esta intervención y que han dicho, y no solo ellos, pero también grandes partes de Latinoamérica, que han dicho que pues la invasión puede solucionar cosas o que es algo bueno. Y
Mira, la cuestión es que los venezolanos son una población polarizada en el aspecto negativo, o sea, es una polarización negativa. Este, Maduro fue un gobernante pésimo y ellos lo único que querían es que sacaran a Maduro. Y ellos quieren pues libertad y democracia, lo cual pues es una aspiración completamente válida que compartimos. Eh, pero también en grandes sectores pues de estas poblaciones pues ha llegado al nivel en el que tanto es el anhelo por esto que terminan pues apoyando pues este tipo de cosas. Eh, o sea, la, lo que quieren pues es ver este fin que pues es el derrocamiento de Maduro y pues la manera en la que se obtiene ese fin pues lo van a apoyar sí o sí, porque pues es algo que resulta en lo que quieren. Y yo creo que esa es una perspectiva completamente equivocada, porque la cuestión que estamos viendo aquí es que el problema que queremos solucionar es que pues en Venezuela haya democracia, ¿no? O libertad, porque nadie niega que Maduro le privó a los venezolanos de todo eso. Pero como mencioné, la manera en la que se desenvolvió esto es básicamente lo que pasó es que para solucionar este problema se utilizó un método completamente contrario al principio de la libertad y de la democracia. O sea, tú estás usando un método antidemocrático, antilibertario, para solucionar este problema de que no hay libertad en ese país. Y no tengo que explicar por qué eso completamente hace que todo esto termine como algo que no tiene un punto. O sea, hicieron esto no por la democracia, porque como digo, o sea, no les importa eso, pero pues por la cuestión de interés que ya hemos estado mencionando bastante. Y mira, tú mencionaste a Petro y a Boric quien pues hemos criticado muy fuertemente aquí. Boric tuvo una declaración muy buena al respecto, donde dijo que si hoy eh, fue Venezuela, pues mañana puede ser cualquier otro país en Latinoamérica, ¿no? Y ya estamos viendo, como tú mencionas, que Petro ahora pues es la nueva víctima de las amenazas no solo de Trump, pero también de Elon Musk. Eh, y eso te deja en claro que aquí el interés no es la democracia, ¿no? Porque Petro pues fue un presidente democráticamente electo, ¿no? Tú puedes criticar a Petro por X razón, Y razón. Hay mucha gente que tiene razones por criticarlo, pero obviamente él ni siquiera se acerca a Maduro en literalmente ningún nivel. O sea, él fue un presidente democráticamente electo que además ha respetado completamente todos los principios democráticos en Colombia. Y o sea, Colombia es un país este políticamente vulnerable, ¿no? O sea, él realmente es un hombre con principios y valores y el que Trump ahora está iniciando estas amenazas contra él simplemente porque no está alineado con los intereses de Estados Unidos, o sea, te demuestra que aquí la cuestión nunca fue sobre la democracia. Y, y pues esto creo que está muy conectado a un tema que creo que es muy central para reconocer esto. O sea, Venezuela está en el hemisferio occidental. Venezuela es parte del continente americano y la política norteamericana, o sea, ya por mm, casi exactamente 2 siglos,
ellos consideran que el hemisferio, ellos consideran que desde Alaska a Argentina, todo el continente debería estar, digamos que todo el destino del continente debería estar controlado por los Estados Unidos, por el simple hecho de que compartimos un continente y compartimos un hemisferio. Y Estados Unidos, siendo el poder más grande de la región y del mundo, pues tiene la justificación de intervenir en el continente cuando ellos quieran y la simple justificación de promover sus propios intereses. Eso se llama monroeismo, porque fue la doctrina que el quinto presidente, James Monroe, estableció. Eso fue parte del por qué los Estados Unidos se expandió hacia el oeste, de por qué Polk le declara la guerra a México, luego de por qué McKinley toma a Cuba y a Puerto Rico en la guerra con España. Forma parte de luego en el temprano siglo XX, cuando Teddy Roosevelt estaba hablando sobre establecer protectorados en Panamá, donde se proponía pues establecer protectorados en el Caribe y en Centroamérica, eh, y pues eso luego fue la justificación, o más bien fue lo que eventualmente lleva a la Guerra Fría, donde eh, cualquier, en cualquier país, los Estados Unidos, ellos sentían que eh, tenían la justificación de quitar y cambiar líderes, dependiendo en qué tanto les interesaba, y pues por eso eh, suceden los miles de golpes de estado que sucedieron en Latinoamérica, y pues bajo el pretexto de la Guerra Fría, ¿no? Y es exactamente lo mismo, o sea, eso es el fundamento de la política estadounidense. Ellos piensan que el continente es suyo, la soberanía, la democracia, la libertad, el, lo que sea, o sea, nada de eso importa. Eh, lo único que ellos quieren es tener un continente en el que todos los países estén alineados a los intereses de Estados Unidos, porque así pueden sacar recursos, así pueden tener pues el control económico de estas poblaciones. Y esa es la meta de todo esto, ¿eh? O sea, no, aquí creo que cuando hablamos de abstracciones como la democracia o la libertad, pues es fácil pues ignorar todo este contexto y este contorno. Y yo considero que pues eso es lo importante aquí. O sea, el debate de Maduro, el debate de que si todas las causas, narcotráfico, democracia, lo que sea, todo eso es secundario. O sea, el debate es sobre si Estados Unidos debería tener el control absoluto e incondicional del continente. Y estamos en un punto donde al gobierno de Estados Unidos, ellos consideran que esa debería ser la realidad, y ellos ven que pues tienen el poder para hacer eso realidad. O sea, el derecho internacional eh, es algo imaginario, como hemos visto estos últimos años, ¿no? No solo por Estados Unidos, pero vemos como por ejemplo lo que pasa en Gaza o en Sudán o en Yemen o en donde sea. este el derecho internacional verdadero es que pues los países con poder rigen, y los países que tienen menos poder pues tienen que seguir las órdenes. Y Trump pues es un creyente en eso. este También pues Marco Rubio es un creyente en eso. Marco Rubio en particular es una figura
maquiavélica, demoníaca, quien pues probablemente ya por más de una década ha estado soñando sobre este momento y seguramente este quiere ver esto suceder en Cuba también. Este, y pues eso es lo que ellos creen. Y así que la cuestión es sobre si tú piensas que Estados Unidos debería tener la dominación completa del continente o si tú consideras que las naciones latinoamericanas pues son naciones soberanas con pueblos que pueden determinar sus propios destinos. Y esa es la cuestión fundamental. Y hay una guerra de propaganda que pues quiere hacer esto ver como si fuera una cuestión de sobre la dictadura de Maduro o sobre la democracia, pero yo creo que eso es fundamentalmente lo que ha definido toda esta situación. Y como creyentes pues en la soberanía, como creyentes en una Latinoamérica independiente y creyentes en un mundo independiente que no esté, este, que no esté bajo el dominio unipolar de Estados Unidos, pues tenemos que condenar pues esta atrocidad, ¿no? Y eso absolutamente no significa estar a favor de Maduro, ¿no? Porque todo eso es algo que existe como el pretexto, el subtexto, pero aquí el texto principal, pues es que Estados Unidos quiere tener tener el control de todo y no podemos no podemos permitir que eso pase porque pues eso es lo que hemos visto por gran parte de la historia y nunca ha salido bien. Y, y pues eso es lo que yo opino más bien sobre el macro contexto de la situación. Pero sí, Sí. Aquí también recalco también otra cosa. Venezuela no es el único, aunque la gente no lo piensa, Venezuela no es el único país que tiene estos problemas. Es más bien, Venezuela es un país petrolero, creo que ya todo el mundo lo sabe, pero otros países que también han sido pues, potencias petroleras, así pues podemos decirlo, pues Arabia Saudita, ¿no? Y Arabia Saudita es un país donde la democracia es básicamente inexistente, la represión es básicamente evidente. eh, ¿Cómo se dice? Encarcelan, torturan, hasta llega al punto de que matan, ejecutan a a sus prisioneros políticos de una manera pública y grotesca. Y también no solamente eso, sino también en Arabia Saudita las mujeres tienen una libertad muy mínima. O sea, no tienen nada de libertad. Hace rato le dan el permiso de conducir el automóvil. Eso no es lo que más importa. Lo que más importa es la decisión de la autonomía de la mujer. Y eso no se ve reflejado en Arabia Saudita. Pero aún sigue como nación soberana. ¿Por qué? Pues por el petróleo que ellos dan a los norteamericanos. Entonces, repito, esto no es cuestión de que los estadounidenses lo están haciendo por la libertad o por la democracia. Más bien, ya la palabra libertad ya tiene significados polarizados, ¿sabes? O sea, ya no es la libertad de un pueblo. Ahora cuando alguien me dice la palabra libertad, ahora pienso, lamentablemente, cada vez cuando alguien dice la palabra libertad, lamentablemente pienso en la palabra, en lo que siempre exclama Milley o, o Elon Musk o
o Novoa. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, ya la palabra libertad tiene polarización. Lo mismo con otras palabras que dicen la derecha. Propiedad, vida, etcétera, etcétera, etcétera. Familia. O sea, ya es que aquí también, o sea, otra cuestión de que si es que vamos a invadir países autoritarios, entonces ¿por qué no se ha hecho eso en Arabia Saudita? ¿Por qué no se ha hecho eso en, eh, en Turkmenistán? ¿Por qué no se ha hecho eso en Corea del Norte? ¿Por qué no se ha hecho eso en Afganistán? Oh, perdón, en Afganistán hubo una invasión, ¿verdad? Uja. Y mira qué pasó. Ahorita está el Talibán. Y ahorita está peor la democracia en Afganistán. Es más, la democracia es inexistente ahí. No hay nada. La libertad personal de la población, el proceso electoral, el pluralismo, la función del gobierno es inexistente. Peor a lo que estaba anteriormente. Y también, no solamente me refiero a Afganistán, sino también a Libia. Libia anteriormente, aunque hay que decir las cosas como se tienen que decir, Gaddafi no fue la persona que tenemos que glorificar. No fue un santo, y tampoco fue una persona democrática. Fue un dictador como cualquier otro, sin duda. Pero por lo menos en el momento de Gaddafi hubo asambleas populares del pueblo, de la gente libanés, de Libia, perdón. Eh, hubo, ¿cómo se llamaban? Los comunes, donde sectores de la población decidían sus propios intereses, no del empresario. Y posteriormente, después de la invasión que hicieron los norteamericanos, no solamente se apropiaron del petróleo, pero sus gobiernos son ineptos. Al igual lo de Irak, al igual lo de Afganistán. Libia ahorita ni han tenido ninguna elección. Luego del derrocamiento de Gaddafi, ni siquiera ninguna elección. Vienen posponiendo la elección todo el tiempo, desde el 2017, o sea, y no hay nada de resultados. ¿Por qué? Porque el hijo de Gaddafi tiene la mayor probabilidad de ganar las elecciones. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Bueno, una encuesta, pero de todos modos, una encuesta es una encuesta. Eh, y me acuerdo muy bien de haber visto pues un video de dos personas de Libia luego de la invasión, mientras estaba pasando la guerra civil. Me acuerdo de haber visto eso. Estaban viendo la televisión, creo que la televisión pública de noticieros, no me acuerdo el nombre, pero momentos después, creo que gente, hackers de lealtad del Gaddafismo, de Gaddafi, que eran leales de Gaddafi, hackearon la televisión y pusieron el himno nacional que anteriormente tenían durante el mandato de Gaddafi. Y ellos dos estaban contentos de escucharlo y sentían ese optimismo. Entonces mi punto es, la invasión no es tu última solución y tampoco tiene que ser tu primera solución. Ahora, estoy diciendo que es lo que estoy diciendo hace rato, ¿va a pasar lo mismo en Venezuela? No, dudo. Dudo que el pueblo venezolano va a recordar a Maduro como una persona genial, glorificada. No, tampoco, tampoco. Pero lo que quiero llegar es que hay que tener cuidado lo que estamos deseando. Porque si los estadounidenses pueden hacer eso sin problemas, sin ninguna repercusión, sin ninguna condenación, entonces probablemente va a pasar lo mismo con China, harán lo mismo Rusia, harán lo mismo o alguna otra potencia. Veremos probablemente otros bombardeos, capaz en Cuba, capaz aquí, capaz en Colombia. Me alarma mucho si eso llegaría a pasar, porque justamente dijiste, Petro no es autoritario, él ha sido elegido popularmente por el pueblo. Lo mismo con la presidenta, Claudia Sheinbaum. Ella fue elegida popularmente por el pueblo. Obviamente Cuba es otra historia,
Pero de todos modos, reitero, creo que la soberanía es un tema que tenemos que guardar y prestar atención a lo que queremos hacer por nuestros propios intereses de nuestra propia población. Porque si quita la soberanía, entonces ya se acabó la autodeterminación de los pueblos. Esto no es, no podemos comparar la soberanía con un solo individuo. Eso no se puede hacer. La soberanía es un concepto muy intrínsecamente amplio, para así ponerlo. Es un concepto que busca de que una nación no sea eh, eh, que su autodeterminación, la autodeterminación de la nación no sea violada o intervenida por algún eje extranjero, sea bueno o malo la causa, porque el principal objeto de los problemas tiene que ser atendidos por la misma población. Y honestamente, si queremos ver un ejemplo, podemos ver lo que pasó en Bangladesh el año pasado. No, año antepasado, ya es 2026. El año antepasado. En Nepal en 2025. En Madagascar el mismo año. em, pues sí, también podemos decir que también Perú, pero Perú es otra historia. Eh, ¿Sabes? Ese es mi punto, lo que quiero llegar. Nosotros reiteramos, no es porque estamos tristes por Maduro o es que estamos lamentando de que Maduro fue capturado. Nosotros estamos preocupados principalmente por el futuro del concepto de soberanía y el futuro de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos. Porque Trump no es una persona que debemos darle florecitas ni nada. Ni tampoco, eh, ni tampoco hay que decirle gracias a él. Eh, si literal, si su país está en ruinas y quiere buscar una manera para distraer. Es más, yo siento, mira, te voy a decir la verdad, yo siento que lo está haciendo para distraer por la cuestión del listado de Epstein. ¿Sabes? Yo siento que es otro factor por qué está haciendo esto. No estoy diciendo que es el gran factor, pero es uno de los principales factores por qué está haciendo esto. Pero sí, en fin, o sea, yo lo único que voy a decir al final es que espero lo mejor de Venezuela, de verdad, y a la gente, a todo el pueblo venezolano de ahí de Venezuela y también el diáspora, eh, hay que recordar que somos latinoamericanos y aquí estamos para solidarizarnos. Somos hermanos, somos compatriotas, no hay que dejarnos abandonados, no hay que polarizarnos, eh, estamos a mano y mano. eh, no tenemos que buscar esa división, y lo digo por parte no solamente eh, de parte de todos nosotros, de Latinoamérica, porque estoy viendo una clara división, no solamente en Venezuela, sino también en países como Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Me estoy refiriendo a toda la Latinoamérica. Tenemos que estar unidos a estos problemas ahorita. Tenemos que prestar mucha atención a lo que va a venir después, porque igual, esto es muy temprano para decir a lo que va a ocurrir seguramente, pero a lo que estamos viendo por el momento y los antecedentes históricos, no va a ser nada bueno. Lo que viene para los estadounidenses que ahorita ya están en territorio venezolano no es buena noticia. Entonces hay que tener mucha precaución, hay que tener mucho cuidado, hay que estar preocupados. Y reitero, estoy con el pueblo venezolano, estoy con el pueblo venezolano, estoy con el diáspora venezolano, comparto sus emociones, pero al final, como le he dicho varias ocasiones, hay que tener mucho cuidado a lo que estamos deseando, básicamente, porque inevitablemente no me voy a sorprender si esto va a ocurrir lo mismo que ocurrió en Irak. Sí, esto es ya, si algo quieres añadir. Bueno, sí, nomás comentando brevemente que esto también, lo que dices de Epstein y Trump, pues que esto también funciona como, digamos, un aparato para las relaciones públicas, ¿no?
Trump pues ya, o sea, con las fotos que ha publicado de Maduro, con los videos que ha publicado donde andan, este, caminando en las oficinas de la DEA junto a Maduro, o sea, también pues, lo está transformando en un espectáculo público con el propósito pues de promover su propia popularidad y no creo que funcione. La gran mayoría de los norteamericanos nunca apoyaron una intervención en primer lugar y la gran mayoría de ellos este la verdad yo creo que no va a afectar mucho, pero sí es algo que está tratando de hacer. Y también Marco Rubio, ¿no? Rubio en particular, creo que él tiene un propósito que va más allá de esto. Creo que ya la discusión sobre la nominación republicana del 2028 pues está como dividida entre el vicepresidente J.D. Vance y Marco Rubio. Y pues Marco Rubio está tratando de fortalecer su perfil y su imagen. Y pues sabemos que los latinos pues son ahora un grupo demográfico clave en las votaciones de Estados Unidos, ¿no? En estados como Texas, Florida, etcétera. Pero bueno, ya para concluir, pues hemos dejado bastante claro que nosotros no consideramos que esto sea sobre si calificamos a Nicolás Maduro de alguna forma. Dejamos claro que sí lo calificamos como un dictador, pero que esta no es la cuestión principal. La cuestión principal es que pues estamos viendo un neoimperialismo y estamos viendo un intento de Estados Unidos de dominar la soberanía de la región. Y nosotros pues estamos este contundentemente en contra de eso, porque eso ha sido la situación histórica y nunca nos ha ido bien, y ni a nosotros ni a todas las partes del mundo donde han parecido cosas similares. Y pues ya mencionamos miles de ejemplos desde Afganistán a Siria a Libia. También mencionamos a Yemen, Somalia, todos estos países que eh, la intervención estadounidense dejaron en ruinas. Pero sí, este, si eso ya fue todo lo que querías decir, pues ya concluimos con este episodio, ¿no? Pues ya para... No os voy a decir una cosa más. Ajá. Va a haber gente que va a decir que nosotros estamos tomando la soberanía como excusa de que no se haga eso, pero reitero, esto no estamos diciendo, la palabra soberanía no lo estamos utilizando nomás porque nos dio la gana. Esto es un tema no solamente por cuestiones, eh, pues así, nacionales e internacionales, pero también en los decretos, en los tratados, en todas las cuestiones legales. Esto no tiene que, también se tiene que respetarse. Aunque, aunque tengamos un líder malo o bueno, las decisiones tienen que ser por parte de la misma ciudadanía de la nación. Eh, y también sé que va a haber la cuestión de que lo intentaron, que llevan años intentando, y de verdad entiendo por qué lo dicen eso. Ya, el pueblo venezolano lleva intentando a, pues, buscar una manera de derrocar su propio gobierno y no han podido hacer nada. Entiendo, pero de todos modos, como lo acabamos de ver, hubo sangre venezolana que derramaron en las calles, no solamente por Maduro, sino también por los estadounidenses. 80 personas, a lo que tengo entendido, a lo que tenemos los datos por el momento. Y pues sí, es que de verdad hay, hay muchas emociones que tengo. Eh, Hay que buscar y hay que en el futuro prestar atención a lo que queremos ver en la soberanía,
si es que queremos ver la soberanía en la autodeterminación de los pueblos o que la soberanía no es un pilar sustancial en el Estado, porque eso es lo que estoy entendiendo de parte de dos facciones. Pero sí, al concluir, eh, hay que prestar mucha atención, hay que tener mucho cuidado. Igual mando muchos saludos, muchos abrazos al pueblo venezolano y a la diáspora venezolana. Eh, Les mando muchos abrazos, muchos saludos. Y ya concluyo en esta parte. Esperamos que esto mejore. Esperamos que algo de esta magnitud no ocurra en otros países. Espero lo mejor. Es lo que voy a decir al final. Ok, pues entonces ya hemos concluido. Entonces, Sí. eh, ya sería nuestra conclusión. Igual lamentamos de que no hemos puesto, bueno, que no he estado en los episodios el mes pasado porque estaba enfermo, pero ya he vuelto, ya ok, estamos de vuelta. ok, perfecto. Adiós. Sale, bye.